análisis del aplicativo SIAD en el registro de compras y ventas. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente, licenciado. ¿Puede usted empezar, por favor? Bueno, muchas gracias. El respectivo seminario. Bienvenida. El Colegio de Auditores. Es un honor compartir con nuestra institución, el Colegio de Contadores, Auditores de La Paz. Por supuesto, también un reconocimiento especial a nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. Ricardo Yanapazzi ha sido dirigente de esta Casa Superior de Estudios. También he sido ayudante y bueno, hoy nos reencontramos nuevamente con la familia, con los compañeros, con los contadores, básicamente para hablar de esa problemática, diría yo, de este aplicativo del SIAD. Entonces, estimados compañeros, un fraternal abrazo fuerte para todos ellos. Espero que esta exposición sea una contribución para empezar y posteriormente iremos haciendo nuevos videos en el área tributaria, en nuestra área contable, que es tan importante día a día que necesitamos conocer la parte legal y la parte práctica. Para empezar, inicialmente vamos a hablar de los antecedentes. Bueno, esto data desde hace muchos años atrás, a partir del año 2006. Antes de 2006, prácticamente el envío de la información, tanto del formulario, así como de los libros de compras y ventas, era de forma manual. Entonces, el Servicio de Impuestos estaba dando los primeros pasos y bueno, ahí a partir del 2006 ya prácticamente una resolución normativa, ya nos dan la 10.0047.5, ya empezamos a manejar el módulo Da Vinci. Bueno, a aquellos compañeros de esos tiempos, 2007, 2008, 2009, que si bien cierto ese era un aplicativo que nos ayudaba a ayudar en nuestro trabajo, pero también era un poco moroso porque tampoco, según el sistema o el equipo de la computadora, tenía que estar en buenas condiciones y la velocidad. Entonces ahí empezamos, ¿no? A partir del 2007, 2008 ya a utilizar este aplicativo Da Vinci. Posteriormente, a partir del 2016 ya tenemos la vigencia del aplicativo El Facilito. Es un nuevo sistema en el que muchos deben acordar, el sistema de facturación virtual, que también contribuye al Servicio de Impuestos Nacionales para que podamos nosotros trabajar y apoyando también a nuestros contribuyentes. De alguna manera, este aplicativo ha sido un aporte también, porque día a día el Servicio de Impuestos ha ido mejorando en este trabajo fundamental que es la mejora en cuanto a la información. Y finalmente, hoy estamos hablando de la vigencia del aplicativo, el SIAD. Ustedes saben muy bien que a partir de agosto, septiembre, ya muchos contribuyentes, a través de la información de los medios de comunicación, nos informaban que ya iba a entrar en vigencia el aplicativo SIAD, el Sistema Integrado de la Administración Tributaria. La verdad que escuchábamos con mucho agrado, veamos que realmente esto también sería un gran aporte. Lamentablemente, como ustedes verán, en diciembre que entra en vigencia ya para los contribuyentes que tienen que ya aplicar ese aplicativo, nos chocamos con un muro muy grande, muy fuerte, con muchos problemas, porque el sistema no estaba funcionando muy bien y, por supuesto, la preocupación de todos los contribuyentes, así como de los profesionales que trabajamos en el ramo, teníamos la gran preocupación de cómo íbamos a solucionar, porque el sistema, estimados amigos, no estaba funcionando bien. Si bien es cierto, faltaba la capacitación o implementar en el conocimiento nuestro, pero había deficiencias en el sistema.
Entonces, eso era un inicio de este aplicativo SIAD. Después podemos mencionar las modificaciones en la resolución normativa del directorio, la 102111 del sistema de facturación, que bueno, con esta resolución ya prácticamente ya se daba luz verde para el manejo de este sistema del SIAD. Pero también quería mencionar la preocupación de muchos, no habían tomado en cuenta, mucha gente preocupada decía, ¿cómo voy a manejar si yo ni siquiera sé, no tengo mi computadora en mi oficina o en mi negocio o en mi casa? ¿Cómo voy a manejar la factura si va a ser ahora reempezar de lo manual que era el sistema de facturación virtual que conocíamos? La facturación manual, la facturación prevalorada y la factura computarizada, que era un sistema manual, que ahora iba a migrar a otro que era digital, que es el sistema eléctrico del sistema de facturación, sistema computarizado y el sistema portal en web, ¿no? En línea. Entonces, estos tres sistemas nos proponían como una alternativa de forma digital, a diferencia de la que, bueno, cuando utilizábamos el sistema físico, analógico, podremos decirlo, ¿no? Porque, como ustedes verán, cuando nosotros trabajábamos con el facilito, podíamos copiar nuestro flash, llevar a nuestra casa o ir a la oficina, podíamos manejar. En este caso, el sistema digital que nos propone, la facturación web en línea, la computarizada y la electrónica, iba a quedarse la información en la nube, es decir, ya en el sistema, ya no era necesario llevar en el bolsillo, en el flash. Eso sería uno de los aspectos que, bueno, está bien que se mejore, pero aún persisten las deficiencias en el manejo del sistema del SIAD, tanto de los contribuyentes, nosotros, así como también de los profesionales, y al mismo tiempo de la administración tributaria, porque aún siguen mejorando este sistema del SIAD. Así vamos a proseguir a continuación para poder explicar este aplicativo tan importante que es el SIAD. Vamos a ver. Ahora sí. Como siempre, los sistemas digitales siempre tienen algunos problemas. Mil disculpas. Así como habíamos comentado de los antecedentes, como ustedes verán, el Servicio de Impuestos Nacionales ha ido contribuyendo tanto así en la mejora, empezando con el Da Vinci, el Facilito, y hoy estamos con el sistema de grado de la administración tributaria que es el SIAD. Sin embargo, también es importante hablar de un marco jurídico. Cuando hablamos del derecho tributario,
El derecho tributario es un conjunto de normas, ¿no?, que está relacionado entre el Estado y el contribuyente y las políticas fiscales, las contribuciones para el Estado, así como el contribuyente. Entonces, hablamos de dos elementos fundamentales: el sujeto activo, que es el ente acreedor del tributo. En este caso, estamos hablando del ente recaudador del Servicio de Impuestos Nacionales. Otro ente importante es el Ministerio de Economía, las políticas tributarias, donde en allá elaboran cómo se va a aplicar estas normas, leyes, y el Servicio de Impuestos Nacionales es la que ejecuta. El sujeto pasivo es la persona que tiene la obligación en el pago de los impuestos para contribuir al Estado en las mejoras. Muy importante, decía, porque el artículo 323 de nuestra Constitución nos dice que los impuestos son dominio del tributo nacional. ¿Qué significa? En este caso, cuando estamos hablando del CIAD, estamos hablando del Decreto Supremo 21530, el impuesto al valor agregado, que todos conocemos que es el IVA, ¿no?, que es el más importante, que contribuye en educación, salud, infraestructura, para pago a los empleados del Servicio de Impuestos Nacionales, para pago al personal de la aduana, así también la alcaldía municipal y los gobiernos locales, departamentales. Muy importante este artículo. También el artículo 321 nos dice que es un conjunto de medidas impositivas de este gobierno, en este caso. Evidentemente, cada gobierno que toma el poder, en este caso el actual, tiene que tener medidas impositivas. ¿Cuál es el objeto? El objeto fundamental es generar más recursos para el bienestar de la sociedad y distribuir equitativamente, seguramente según la ley y las normativas que están vigentes. Muy importante mencionar también el artículo 108 en el numeral 7. Nos dice tributar en forma proporcional o tributar en proporción a la capacidad económica. Así, por ejemplo, si hay un contribuyente que genera un ingreso de 1 millón, este contribuyente generará o aportará de acuerdo a su capacidad económica. O un contribuyente que genere 80,000, 90,000 o 60,000 bolivianos o 300,000, depende a lo que genere sus ingresos, nos dice que tiene que tributar en proporción a su capacidad, en proporción a lo que puede pagar o a lo que genera. Eso dice conforme a la ley. Me parece importante mencionar estos aspectos fundamentales que he elaborado una pirámide de Kelsen, ¿no? Kelsen es el que, más o menos para que nos explique la normativa, que es la primera en supremacía, la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. En segundo lugar, tenemos los convenios y tratados internacionales. Los convenios y tratados internacionales tratan de los derechos humanos, que la Organización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la de Costa Rica, firmada el año 1969 y ratificada el año 1993 en gobiernos anteriores, y aún vigente en el artículo 13 de la Constitución del año 2009, en esta nueva Constitución, está un artículo muy importante que quisiera mencionarles para que ustedes conozcan. El artículo 13, la proporcionalidad, el derecho que tienen los ciudadanos bolivianos respecto a la prescripción tributaria. Imagínense, importante. Este paradigma, en su momento, cuando, veamos, vamos a ir desarrollando, porque es muy interesante. Esto nos habla respecto a la prescripción, este artículo 13. Era necesario mencionar para que ustedes puedan tener un poco de conocimiento.
Posteriormente tenemos el Código Tributario. Ustedes saben muy bien, el Código Tributario es una ley sustantiva de la Ley 2492 que comprende leyes, artículos, eso es una ley sustantiva. Y la Ley 843 que comprende los decretos supremos. Los decretos supremos, en este caso específicamente voy a mencionar el decreto supremo 2431 de la Ley del IVA, Impuesto al Valor Agregado. Otra ley importante que quisiera mencionar es la ley 164 referente a la tecnología. Nos habla de la validez de la ley digital, ¿no es cierto? Aquí nos habla de una ley digital que estamos en este caso estudiando. Muy importante también mencionar que si nosotros vamos a enviar los registros de compras y ventas, es importante que ese artículo 93 del Código Tributario nos dice que el sujeto pasivo es responsable de las declaraciones juradas. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice ese artículo 93? En el momento de preparar nuestros registros de compras y ventas, estamos afirmando de buena fe que es real y es nuestra responsabilidad y en forma voluntaria enviamos esta información. Esto nos dice el artículo 93. Cuando un contribuyente no cumple en una fecha determinada según la terminación de su NIT, o mejor decir, cuando presenta su información de libros y formularios fuera de plazo, estamos frente a las sanciones o contravenciones del Código Tributario Boliviano. Entonces, es importante que cuando hablamos de las declaraciones juradas y de los registros de compra y venta, es muy importante recalcar que nosotros tenemos la responsabilidad de poder cumplir dentro del marco legal en el plazo definido que dice la ley. Posteriormente tenemos las leyes. Esas leyes, podemos mencionar el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral. Y por relación tenemos los decretos supremos, la 27310, la 21530 y la 1793, que estos van con el Código Tributario, como una especie de una ley adjetiva, o sea, nos explica los procedimientos tributarios. Y tenemos las resoluciones supremas. Estos decretos supremos y resoluciones supremas son emanadas del presidente juntamente con los ministros, ¿no? Pero obviamente el que tiene más peso y más legalidad son las leyes. ¿Y dónde nacen las leyes? Básicamente en el legislativo, que se generan y se producen las leyes y que tienen más valor y más peso legal. Y finalmente tenemos las resoluciones normativas del directorio, las que comúnmente conocemos cuando entramos al portal tributario, donde dice normativas tributarias. Ahí tenemos por año, ¿no es cierto? Ustedes han podido verificar, estamos por año, están desde el año 2002. Realmente interesante información que nos permite también investigar el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero esta resolución normativa será legal y bien aplicada cuando esté concordante con la Constitución Política del Estado y las leyes como el Código Tributario, la Ley 843 y las demás leyes dentro del ámbito legal, siempre. Importante. Importante porque ustedes saben, cuando incumplimos alguna obligación tributaria, al día siguiente ya estamos. Al día siguiente ya nos sancionan, porque ahora a partir de la implementación del correo electrónico, todas las notificaciones es ya prácticamente vía correo, vía WhatsApp o directamente llega al sistema, ¿no? Entonces no es necesario esperar años y años, ¿no? Entonces parece ventajoso, pero también desventajoso porque muchas veces por negligencia o por olvido no entramos y viene el problema de que las multas, ¿no es cierto? Entonces, como recomendación es importante siempre entrar al portal y tratar de verificar nuestras deudas, estar siempre al día, porque
no mañana o pasado vengan y nos digan, ¿no? Usted tiene esta deuda y es necesario que nosotros estemos siempre vigilantes, controlando, ¿no? Controlando el movimiento económico de nuestros clientes, especialmente. Esto ha sido un aspecto que quería tocar para que ustedes puedan ver y verificar que la importancia de las normas en nuestra profesión. Objetivo del SIAT. Como ustedes verán, el SIAT, el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, es un aplicativo nuevo que es realmente interesante, pero en el sentido de decir interesante, existen deficiencias en el momento de la implementación. Estamos de acuerdo que en el desarrollo de las tecnologías de información, las TIC, como en todo país, como en Bolivia, en Latinoamérica, en muchos países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, van actualizándose con miras de mejorar la información de la economía del país, digitalizar. Y no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos y otros países que manejan las economías mundiales. Muy importante usar esta tecnología. Pero nos falta, porque ustedes verán de que en Bolivia tenemos un internet prácticamente lento, ¿no es cierto? No satisface las necesidades de los contribuyentes. Aún, si ustedes verán los estudiantes o los jóvenes que en esta pandemia se ha podido observar, ha sido un poco preocupante porque no ha podido cubrir. Entonces tenemos que mejorar. Si tenemos evidentemente un Tupac Katari, un satélite, no está colmando todas las necesidades. Hay que seguir trabajando para mejorar la tecnología. Y por supuesto, el Servicio de Impuestos tiene la potestad de diseñar sistemas, procedimientos administrativos para el cumplimiento de las obligaciones. Evidentemente, es una atribución de la administración tributaria. ¿Para qué? Para mejorar, tener la información a mano, y obviamente en el artículo 59 del Código Tributario es la facultad que tiene de fiscalizar, controlar, verificar, investigar. Me parece muy bien para el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Me parece interesante. Pero también, al efectuar dicha situación, el Servicio de Impuestos tiene que tomar en cuenta que los contribuyentes, así como los profesionales, tenemos que ser partícipes de toda resolución, normas y leyes. Nunca puede ser impuesta. Ya no estamos en épocas donde la ley te imponía. Bueno, estamos en un derecho de libertad, que todos tenemos un respeto a las normas y leyes. Entonces, tiene que haber un acuerdo común, no imponer o sorprendernos con leyes que muchas veces cuando lo implementan, bueno, nos pescan en curva, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Ya habíamos dicho que la factura es un elemento fundamental, es como un cheque, ¿no es cierto? Ustedes saben, la factura es como un cheque. Es aquel que genera recursos en el Estado boliviano. Como habíamos dicho anteriormente, educación, salud, infraestructura, es un aporte bastante. Estimo que un 20-25% de aporte es al Tesoro General de la Nación, ¿no? Al Tesoro General de la Nación, un aporte muy importante. Entonces, con este SIAT se quiere mejorar por cualquier medio tecnológico la contribución para el Estado. Está bien, pero también no tienen que olvidarse que es importante que el contribuyente es el elemento fundamental que aporta, que debería trabajarse también en este elemento fundamental, tratarlo bien, darle las oportunidades para el cumplimiento. Muchas personas, y los colegas me van a dar la razón, no quieren saber, no quieren obtener un NIT porque saben que en el momento de registrarse
al registro de servicios de impuestos nacionales, el NIT, prácticamente desde ese momento ya es sujeto pasivo, entonces existen problemas, preocupación. Deberíamos cambiar esa mentalidad, sino ampliar ese universo de contribuyentes para fortalecer ese aparato productivo y todos contribuir. No utilizar la coerción, obligar a la fuerza a la población, al pueblo, porque en realidad sí tenemos que contribuir, pero todos. Lamentablemente esas son unas deficiencias. Por ejemplo, puedo tomar nota, tome nota que el régimen simplificado es un competidor desleal, porque si bien es cierto, hay muchos contribuyentes en el simplificado, pero no aportan como el régimen general. Tenemos que trabajar. Alcance del SIAD. El alcance, como ustedes verán, es a toda la población. Ya sean estos registrados en el padrón nacional o no estén registrados, ¿no es cierto? Ojo, es muy importante. Muchos contribuyentes he visto de que aunque no estén registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales, como ustedes conocen, el NIT, el número de identificación tributaria, ¿no es cierto? El NIT, número de identificación tributaria, no lo tienes registrado, de igual manera es alcanzar. ¿Por qué? Porque muchas personas han hecho actividad y les han girado a su nombre en montos elevados. Entonces, mucho cuidado. Aunque usted no esté registrado, cualquier dato, el Servicio de Impuestos, la Administración Tributaria, le puede alcanzar. En este alcance del SIAD, como habíamos dicho, alcanza pues a las personas naturales, es decir, a los comisionistas, a los profesionales, a los que tienen aportes trimestrales, los que tienen renta de alquiler, ¿no? Y otros que, según la necesidad que tienen, se registran. Y las empresas jurídicas, cuando son dos o más socios que contribuyen, ¿no?, en una sociedad o constituyen a través de un testimonio de constitución y crean una empresa. Y por supuesto, estas se constituyen como las empresas comerciales, las que hacen compra y venta de mercaderías, o las industriales que procesan la materia prima. En Bolivia se ha podido ver que no estamos produciendo mucho, estamos simplemente dedicarnos a la compra y venta. Eso también habría que ver un poco, revitalizar la economía, fortificar. Habría que incentivar a las empresas industriales, como el Servicio de Impuestos Nacionales debería ver la forma de reducir algunos impuestos, no sé, de dar ventajas para reactivar el aparato productivo. Entonces, como ustedes verán, el SIAD, el alcance al impuesto al valor agregado, tan importante, tan necesario, era mencionarlo hoy para los compañeros en este análisis que lo había para ustedes. Nuevamente, ¿no?, el Estado boliviano y su recaudación de tributo, recaudación de impuestos, tasas, contribuciones, el hecho generador, el nacimiento del impuesto, las normas jurídicas, el sujeto activo que ya habíamos indicado, que es el ente acreedor del tributo, el sujeto pasivo. La importancia que todos debemos tener en cuenta y tomar conciencia que el código tributario es tan importante, imprescindible para un Estado o para un país. Y tan importante también que el Estado debe saber dar las garantías, la certeza, la seguridad jurídica que todo contribuyente requiere. Cuando uno contribuye a su impuesto, quiere que se contribuya, pero de manera clara, concreta, con certeza, dándole seguridad mediante leyes que no tengan contradicciones con resoluciones normativas del directorio o decretos supremos. Darle seguridad objetiva,
que el Estado tiene la obligación de dar la seguridad a todos los contribuyentes. En un Estado de Derecho, el Estado y los contribuyentes, todos juntos de la mano, tenemos que aportar. Este pensamiento yo lo lanzo porque es importante comprender que los tributos al Estado boliviano, para nuestros hijos y para el futuro, no solamente pensar en el presente de 30 o 50 años, ¿no es cierto?, sino empezar a preparar para 100, 200, 300 años, qué sé yo, nuestras generaciones que lleguen, pero con una estabilidad latente, que sea estable. Eso es lo que pienso particularmente. El problema en su aplicación del SIAD, ustedes han visto el problema. Qué problema, pero ¿no? En diciembre muchos nos hemos chocado con muchos problemas, ¿no es cierto? Especialmente cuando registrábamos nuestras facturas, entrábamos al SIAD. Y ni siquiera sabíamos, ¿no? Este aspecto yo quisiera mencionarles, de que si bien es cierto que gran parte de los contribuyentes ya se habían asignado a un módulo de facturación, ya sea en línea, computarizada o portal web en línea, o la electrónica en línea, ¿no? Una parte de los contribuyentes, pero el otro sector, la masa mayor de los contribuyentes, habían quedado en falencia, es decir, sin tener esa asignación de la facturación. Y justamente ese es el tema que me he permitido explicar hoy. Por eso es que me he permitido explicarles para que ustedes comprendan de que hemos quedado en indefensión. ¿Qué significa? Que no sabíamos qué hacer. Eso quiere decir indefensión. No sabíamos qué hacer. Entonces, en la parte práctica vamos a explicarles cómo deberíamos saber si estamos registrados o no, o qué modalidad nos correspondía. Quiero hablar respecto a las ventajas del SIAD en el aplicativo del SIAD. Las ventajas serían, bueno, la mejora de la tecnología, ¿no es cierto? Está bien, todos queremos mejorar, pero tienen que mejorar el SIRAT, es un sistema que tiene el servicio de impuestos, tienen que mejorar porque, como ustedes han visto, se colapsa cuando muchos contribuyentes quieren entrar, como ha pasado en diciembre y nos ha pasado muchos contribuyentes que trabajamos en esto, nos hemos colapsado, no hemos podido. Entonces, ¿qué ha hecho el Servicio de Impuestos Nacionales? Ha tenido que ampliar con una resolución normativa del directorio, ¿no es cierto? Hasta el 25 de enero podían hacer los registros y modificar hasta el 31 de enero, ¿no?, los registros. Obviamente, ese límite también los formularios. Eso, bueno, es un poco ha sido la desventaja respecto a al SIAD, o mejor dicho, la ventaja, ¿no?, de que, bueno, es un sistema tecnológico, y la desventaja es de que, bueno, lo que había mencionado, ¿cierto? Otra desventaja que habíamos visto es de que este aplicativo no estaba funcionando correctamente, ¿no es cierto? No estaba funcionando correctamente. Cuando uno introducía una factura, le salía observada, ¿no? Y la pregunta era, ¿pero por qué caso salía observado? ¿Qué es lo que sucedía? Entonces, en nuestro análisis, en la investigación que hemos hecho, habíamos hecho un cruce de información entre el vendedor y el comprador. Cuando evidentemente el vendedor ha registrado su factura, pero de manera errónea con algún dato, y en el momento de registrar el comprador, la factura de compra salía observada. O en otro caso, cuando el límite de emisión de la factura, ustedes saben muy bien, tiene un límite de emisión, y el cliente se ha pasado de ese límite y registraba también, en ese momento salía observada y no quería aceptar el sistema, ¿no es cierto? Entonces, era otro problema, ¿cómo solucionarlo? Entonces, se llamaba Servicio de Impuestos Nacionales y lamentablemente
ustedes han podido expresar, estaba colapsada la información, nadie puede dar. Entonces, hágase de donde pueda usted, solucione su problema. Entonces, empezábamos a investigar, verificar y de alguna manera llegábamos a ciertas conclusiones de que sí, evidentemente era así lo que estábamos sucediendo respecto a este registro. O es que también en el sistema de la implementación del SIAT, el Servicio de Impuestos estaba implementando, es decir, estaban colocando la carga en el camino, como se dice, ¿no? Estaban corrigiendo, aún siguen,